Buenos días, es domingo. Las claves de esta próxima semana vienen muy enfocadas a las elecciones de midterm, de la que ya ha dicho Joe Biden que no se conocerán los resultados definitivos en la misma jornada en la que se van a celebrar las elecciones. Vamos a ver cómo se puede ir viendo en los siguientes días. Sin embargo, una cuestión muy demócrata entra en escena con la COP27 en Egipto, una semana más o menos, en la que se va a ir viendo, comenzando hoy, cómo el clima va avanzando con los diferentes criterios de 2030, algo que ya se ve que no se está cumpliendo y que no se va a cumplir. Fíjense porque hay ausencias muy destacadas en esta COP27 que nos reflejan de qué manera va perdiendo, bueno, no sé si va perdiendo, pero va habiendo una fatiga en cuanto al tema del clima por parte de determinados activistas. No estará el presidente chino Xi Jinping, lo cual da una idea, después del discurso que tuvo en el Congreso del Partido Comunista Chino, que no va a hacer un esfuerzo extra para alcanzar ese primer puesto en la economía mundial internacional, si eso le conlleva que no pueda alcanzarlo, como dijo en el Congreso del Partido Comunista Chino. Pero no está Xi Jinping, no está Greta Thunberg, que va a alejarse de los focos, al menos parece que no va a hacer ninguna entrada en estos días. Y luego financieramente no está Larry Fink, el megaboss de BlackRock, no están tampoco los CEOs de Citigroup o de Standard Chartered, que sí estuvieron en la cita de Glasgow, la COP26. Esta COP27 arranca con la mirada puesta en que no se están cumpliendo, por ejemplo, las inversiones financieras que se tendrían que estar realizando, sobre todo por parte de los países. Miren, ahora que se habla tanto en Europa de la transición o de cuánto se tiene que poner para que no paguen los ciudadanos una factura elevada, la cantidad que se tiene que poner encima de la mesa por parte de los países más avanzados, que son los que tienen más facilidad para hacerlo, es de 100.000 millones de euros, de dólares, anualmente. Pero si esto no lo hacen, a partir de 2025, en 3 años, la cantidad ascenderá a trillones de dólares para poder paliar lo que ya parece inevitable, que es que ese pin famoso que se ponen aquí sobre los objetivos de 2030 ha sido un fracaso absoluto, sobre todo empujado por lo que está sucediendo desde el inicio de la guerra de Ucrania. Ahora mismo, el inicio de la COP27 arranca con un discurso, con unas bases, con unos fundamentales, con unos pilares que se enfocan a que este va a ser el verano más frío, este año va a ser el año más frío del resto de la vida de los más jóvenes, según los estudios o los informes que van a empezar esta COP27, con un problema fundamental en que financieramente no se están haciendo las inversiones que se tendrían que estar haciendo a pesar del gran impulso que ha habido en los últimos años y a pesar de que las grandes gestoras han ido concienciando al inversor de la importancia de la ESG. Sin embargo, la realidad al inicio de esta COP27 en Egipto es que los criterios, el movimiento hacia esa sostenibilidad está muy lejos de cumplirse. Y ahora mismo estaríamos en el peor de los escenarios que se marcaron en la conferencia de París. En el Acuerdo de París se estaba marcando que en el downside escenario, en el peor de los escenarios, habría una subida de la temperatura de 2,5 grados. Todo parece indicar que sin las inversiones tal como se tendrían que estar haciendo, estaríamos en ese peor escenario ahora mismo. Por lo que la COP27 va a arrancarnos, va a estallar a la primera línea ya desde hoy, y sobre todo va a estar muy presente por cómo van a llegar los mensajes en las midterm. Justo ha llegado esta COP27 en los días previos a las elecciones de medio término en Estados Unidos, por lo que va a afectar. El otro punto importante está en los tipos de interés. En el punto donde parece que ya se va haciendo la llegada. ¿Por qué? Miren, el Euribor ahora sí parece que ha frenado el rally de subida y que los analistas apuntan a que se va a estabilizar en el umbral del 3%. Desde el menos 0,5 que empezamos el año, ahora el Euribor ya no tiene tanta perspectiva
de una subida mucho mayor de tipos de interés, por lo que todo parece indicar que el Euribor se podría quedar en el entorno del 3%, en ese umbral, aunque los tipos, está previsto ahora mismo ya por parte de los analistas, que puedan alcanzar incluso el techo del 3,5 en Europa, un punto más de lo que estaba esperando el mercado, con una subida de 50 puntos básicos en diciembre, otra subida de 50 puntos básicos en la siguiente reunión, y a partir de ahí el famoso wait and see, el famoso cholismo, el famoso movimiento a los Simeone de partido a partido. ¿Hasta dónde los tipos en Estados Unidos? 3,5 en Europa. Pues este fin de semana, con los distintos análisis que han salido desde el viernes, se apunta por los economistas que la subida llevaría hasta el 5,25. Hasta el 5,25 en Estados Unidos, marcando un techo ahí y hacer lo mismo que en el Banco Central Europeo, ese wait and see. Se descarta ya por parte del mercado más movimientos de 75 puntos básicos en ambos casos, tanto en Fed como en Banco Central Europeo, lo que significaría que el pico de subidas se habría alcanzado y el movimiento empezaría de relajación de las subidas, no de relajación de tipos, a verse. No se espera que en 2023 el Banco Central Europeo inicie el recorte de tipos, pero sí se espera que Powell, que la Fed, alcance el techo en marzo de 2023 para tener una pequeñísima esperanza de que los tipos en Estados Unidos en el último trimestre del 23 pudieran relajarse hasta el nivel del 5 o del 4,75 o del 4,85, dependiendo de hasta dónde hubiesen llegado al máximo. Si en marzo se ha llegado hasta el 5,25 y se tiene prácticamente medio año para ver que la inflación ya está contenida, ¿hasta dónde? Contenida hasta el 2,5%, cosa que es bastante complicada ahora mismo. En ese caso la Fed sí podría dar un paso, dicen los analistas, a rebajar los tipos de interés y dar la sensación de que empieza el proceso de normalización monetaria en unos tipos más bajos para tener la inflación más contenida. Ojo, porque los tipos nos van a marcar ese camino. En Europa, por ejemplo, no se prevé que la inflación consiga bajar ni tan siquiera por debajo del 5,5. Eso sí, en 2024, esta subida de tipos sí prevé que pueda llevar la inflación al 2,5% según el consenso del mercado. Dato que está lejos de lo que ahora mismo espera también, por ejemplo, Estados Unidos, que al llegar antes al pico de la subida de tipos, podría empezar la relajación en un momento anterior. El otro punto empresarial que estamos siguiendo es Twitter. Primero los despidos, primero el movimiento de eliminar los censores, a esas 4 figuras que en Twitter han estado haciendo el movimiento para bloquear una parte del discurso del free speech a nivel internacional. El siguiente movimiento han sido los despidos. El movimiento de ayer fue que en determinados países, como Estados Unidos o Reino Unido, se ha iniciado un proceso de suscripción para la verificación de la cuenta y conseguir también destapar, levantar el velo para que haya más fotografía cara a cara en Twitter, para que ese free speech, ese discurso más abierto, más libre, también vaya acompañado por saber con quién estás hablando, tanto para empresas como para individuos, con un pago que sería de $8 al mes, verificando la marca del cheque, verificando ese cheque azul, para poder ver cuantas más cuentas verificadas mejor, eso sí, con un ingreso añadido importante para la compañía, que es una suscripción de $8 al mes. Dijo Elon Musk que una vez que se pruebe en todos los países que ha funcionado, empezará el camino hacia otros países, una vez que se vea que de verdad ha funcionado. El otro punto importante que nos va a marcar la semana, por supuesto las midterm van a ser la clave fundamental el martes, está en lo que está sucediendo con los barcos de gas natural licuado y por qué en estos momentos hay decenas de barcos intentando descargar frente a la costa de Cádiz, en el sur de Europa, en España, buscando llegar al proceso de regasificación en las plantas españolas para a partir de ahí ver varios caminos. Uno hacia Marruecos, intentando aprovechar también la exención ibérica.
Otro hacia Francia, intentando, aunque lo niegue Macron, aprovechar la exención ibérica. Y otro también de regasificación, intentando marchar de alguna manera hacia el centro de Europa, sin tener las infraestructuras ahora mismo suficientes. Ojo, porque hay decenas de metaneros de gas natural licuado, sobre todo llegados desde Estados Unidos, que esperaban que ahora tuviéramos la entrada al invierno y un problema ya importante de energía que no se ha producido, pero que esos metaneros esperan el tiempo que sea necesario porque perciben que el momento está a punto de llegar, que es el momento en el que empiecen las tensiones energéticas en el conjunto de Europa con la llegada de un invierno que estarán viendo que no llega, lo cual es bueno en el capítulo energético, pero es malo en el capítulo del inicio de estas claves, en esa COP27 que está viendo como la subida de las temperaturas es mayor incluso de lo que se estaba esperando por esa no inversión de esas grandes cantidades ingentes que los gobiernos no están haciendo. Semana de midterms, semana de mercado para entender si hay un rally ya hasta fin de año o las midterms nos van a marcar el fin de la caída y a partir de ahí ver hacia dónde va el mercado. Mercado que va a estar muy pendiente al dólar, a su fortalecimiento, de ahí los mensajes de parte de la Fed después de haber visto que quizás se habían pasado de la raya, de la línea, en la pasada reunión, Jerome Powell el miércoles, de ahí los mensajes que ha habido, sobre todo en la noche del viernes, diciendo que el pivot se puede producir ya en la siguiente reunión de diciembre. Esto es como el cuento de la lechera. No lo hemos hecho en esta, pero llegará en el siguiente, llegará en el siguiente, llegará en el siguiente. ¿Por qué? Para intentar dar la percepción de que el euro y la libra y el resto de pares a nivel internacional pueden tener un respiro inflacionario si el dólar empieza a aflojar. Semana de midterms, haremos especial aquí en Negocios Televisión toda la noche dándoles las consecuencias de esas elecciones. Iremos viendo cómo va ese recuento tan problemático hace 2 años, si algo ha cambiado. Y un último detalle del que hay que estar pendientes esta semana. Brasil, donde las manifestaciones van en aumento, las protestas, y donde cada vez se empieza a ver de una manera un poco más negativa que de verdad vaya a haber una transición por todo lo que está empezando a moverse alrededor de cómo se produjeron las elecciones el pasado fin de semana. Vamos a ver, pero vamos a un camino parecido a la disputa social, a los problemas sociales, a las protestas que hubo también después de las elecciones que perdió Donald Trump en Estados Unidos, justo en el momento en el que nos encaminamos a las elecciones de midterm. Buen día, buen domingo, buen descanso, que tenemos una semana muy complicada, muy interesante por delante, donde conoceremos también muchos datos macro que nos van a ayudar a hacernos la fotografía global de cómo está ahora mismo la lucha contra la inflación. Buen domingo.